Para instalarte a ti también en la conversación, el ejemplo que pone José corresponde a qué porcentaje total hoy día de la población para establecer algún parámetro. Vamos a usar la pizarra si queréis. Sí, para terminar la explicación si también quieren terminar esa explicación, agrego lo de... Dale. Es muy importante porque no hablamos de las mujeres, ¿no? Esto era para el caso de los hombres. Claro. Pero ¿qué pasa en el caso de las mujeres? ¿No? Hagamos un resumen. En el caso de los hombres, el 77% tiene menos de 100 millones ahorrados al momento. Menos de 50 millones al momento de jubilar. Que están a punto de jubilar, que tienen entre 61 y 65 años, el 77% tiene menos de 50 millones, por tanto podría optar a una pensión inferior a la mitad de esto. ¿Qué porcentaje alcanza a juntar 100 o más millones? 5% aproximadamente. 5% y en el caso total de las mujeres, 2%. Que la gran mayoría de los chilenos tiene muchas lagunas. No logran imponerse continuamente. Sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres. Pero aquí es muy importante y es clave lo que vamos a decir. ¿Los salarios son bajos en Chile? ¿Lo hablamos el viernes pasado? Sí. La mitad gana menos de 400.000 pesos líquidos. Un 20% solo gana más de 750.000 pesos. O sea, alguien que gana 800 lucas es privilegiado en Chile. Y 800.000 pesos hoy día alcanza para pocas cosas, si es un hogar de 3 o 4 personas. Entonces es muy importante. La densidad de cotizaciones, las lagunas, ¿es un problema en Chile? Efectivo. Pero así y todo, cada año ingresan a las AFP por cotizaciones de estos bajos salarios y hartas lagunas y por las comisiones que se pagan a la AFP, 10.000 millones de dólares. Eso es lo que ingresa cada año. ¿Y cuánto usa la AFP para pagar pensiones? 4.700 millones de dólares. Y hace 10 años atrás esta brecha era mucho mayor. Si hubiéramos tenido un sistema más equilibrado, perfectamente no se hubieran podido pagar pensiones de 1 millón, porque esa no es la realidad chilena. Pero en vez de que la pensión promedio estuviera en 200.000 pesos, deberíamos estar en 400.000 al menos. Con un sistema más equilibrado? Un sistema más equilibrado es el sistema que prácticamente está en la mayoría de los países del mundo, que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, y es aquel que tiene un piso, que es una pensión base universal, pública, que permite la subsistencia. Después viene un seguro público, que vale decir que un sistema solidario de reparto, y que para el país que lo desee, en un debate democrático, le incorpore un pilar privado que puede ser obligatorio o complementario. Vale decir, el edificio parte de lo público. Claro. Un diputado anteriormente preguntaba, no me acuerdo si era el diputado Fonseca, decía, ¿dónde está el Estado? Decía. Yo creo que esa pregunta había que hacerla hace unos 15 años atrás, ¿no? ¿Por qué el Estado no está proveyendo de salud adecuada, de educación adecuada, de calidad para todos? ¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor. Mira, que me interesa mucho porque como tú mi pregunta es, siempre a nosotros, a la derecha, nos echan la culpa por el modelo nuestro, decirlo así objetivamente, no dentro de una visión política, pero ¿por qué crees tú que los gobiernos de izquierda abrazaron esta causa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ellos mantuvieron esto? Porque, como tú lo estás explicando, bueno, ¿por qué ellos no hicieron el cambio? Porque siempre se dice, no, es que la derecha, pero perdóname, en todos los gobiernos, o sea, me refiero en los gobiernos de la presidenta Bachelet, siempre se tuvo la mayoría, así como hoy día. La mayoría la tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados la oposición. Y si bien es cierto, para lo único que no tienen los quórum es para reformar la Constitución. Un par de capítulos, un capítulo de la Constitución, nada más. ¿Por qué ellos, con la visión que tenía la oposición o la izquierda o la centroizquierda, por qué ellos de alguna manera abrazaron esta causa y de hecho, sin nombrar a nadie, hubo ministros, hubo autoridades de esos gobiernos que se transformaron en directores de las propias AFP? Entonces, ¿cuál fue, a tu modo de ver, la razón? Porque ya, yo te acepto que me digas, yo estoy equivocado, Moreira le puedo está responder, equivocado. porque hoy día... es que no desde el punto de vista económico, sino político. 2 segunditos. Mario Desbordes hoy día, en Bio Bio, declara, nosotros, por el bloque donde pertenece el senador, bloqueamos el proyecto de pensiones de Michelle Bachelet II, que hoy vemos que no era nada malo, y era un sistema mixto. Él declara hoy que la parte de oposición en ese tiempo, Desbordes, UDI y RN, bloquearon el proyecto mixto de Michelle Bachelet II. No sé si tú te puedes referir. Sí, pero a ver, yo creo que lo que dice el senador Moreira es correcto, ¿no? Lo que dice el senador Moreira es correcto porque efectivamente, casi en 40 años de que tenemos este sistema, el gobierno de Michelle Bachelet, aparte de crear el pilar solidario, que fue fundamental, pero es un parche al sistema, no es cambiar la estructura del sistema, que es una utopía. El sistema de cuentas individuales es una utopía para Chile. Nunca va a poder pagar buenas pensiones, por lo que conversamos.
Pero efectivamente la única reforma estructural, que es lo que dice Yuc, vale decir, de incorporar un componente solidario, fue la del segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero incorporaba 2 puntitos de cotización a reparto. También era generar insuficiente. un mini sistema mixto, eso no funciona. De hecho, el gobierno actual está incorporando 3 puntos a reparto por las movilizaciones, ¿cierto? Dicho de otro modo, los gobiernos de centro-izquierda tampoco tuvieron las ganas de hacer una estructura totalmente distinta, como el edificio que tú nos describes, es decir, el Estado por el primer piso, el segundo piso. ¿Pero por qué? Absolutamente. ¿Por qué? El problema es... Pues, yo tengo una nosotros lo hemos estudiado sociológicamente y económicamente. A ver, cuando uno revisa hoy día la opinión de exministros de Hacienda, economistas justamente de la centroizquierda, no son muy distintas a los de los economistas de derecha o de la coalición de gobierno. Lo hemos visto en estos días a propósito de esta misma discusión. Sí. Exactamente, y permanentemente nos dice la culpa es de las personas, que cotizan poco, que jubílense a los 70 y tantos años, de que hay que ganar más, como si eso dependiera de ellos exclusivamente. Y es el mismo lenguaje, es el mismo código. No es considerar que la economía, como lo conversamos el viernes, administración del hogar. O economía, es economía, administración del hogar. O sea, no es tolerable que por enamorarse de un sistema que no funcionó, finalmente no hagamos nada. Y efectivamente, cuando uno revisa, nosotros hicimos ese análisis histórico. ¿Qué ha pasado con los directores y directoras de las AFP? Uno encuentra exministros, exsubsecretarios de la concertación, obviamente de la coalición de gobierno actual también, de la exdictadura también. O sea, todos han estado en este negocio involucrados en compañía de seguro y AFP. No ha habido voluntad política para cambiarlo porque se han enamorado de este negocio. ¿El negocio es rentable? ¿Para quién? Es que esa es la pregunta. A eso quería ir, porque ¿será que hoy día la gente tiene más información y entiende que la cantidad de plata que mueven las AFP y que está invertida en un montón de lugares es tan grande, que es lo que de alguna manera no se puede parar? Me refiero porque yo, un simple usuario, lo conversábamos acá en el programa una vez, cuando decía, me llega mi cartola y me dice que mi rentabilidad fue negativa. Pero cuando veo la utilidad de fin de año, veo que las AFP siguen teniendo utilidad. Y eso puede ir generando la molestia también de la gran mayoría de las personas. Así es. Lo que pasa es que hay 2 escenarios que es importante considerar, ¿no? Este sistema ha agrupado mucho dinero. Lo hablábamos el viernes, 80% del PIB, llevamos un 83% del PIB. Es que esa cifra es impresionante. Yo no tenía idea. El 80% del Producto Interno Bruto son la plata que mueve la AFP. 200.000 millones de dólares. No lo podéis parar. ¿Cómo una locura. 200.000 millones de dólares. Son cifras monstruosas. Cifras monstruosas, ¿no? Ya, pero deja de hacerte una pregunta. No se cambió. No se cambió, el negocio funcionó. La pregunta es ¿para quiénes? Claramente para las personas no. Claramente para las personas no fue un buen negocio. Pero sí lo fue para quienes después fueron directores de las AFP, etcétera. Pero, siendo justo también, si es que yo tomara esa plata que tengo en mi AFP y yo decido invertirla en el instrumento que quiera, ¿puedo rentarla mejor que lo hace la AFP? Dicho de otra manera, efectivamente, una administradora de fondo de pensión logra hacer crecer tu plata, porque eso también lo dicen las cifras. Así es. Lo que pasa es que la discusión tiene 2 planos, ¿no? Lo que pasa es que las AFP invierten dinero, han logrado una rentabilidad histórica promedio por año, real, sobre la inflación de 8% por año. Eso es una buena rentabilidad. ¿Eso es bueno? Es una buena rentabilidad, pero es importante considerar lo siguiente. En la década de los 80, cuando esto empieza, la rentabilidad promedio era de 12%. En los 90 bajó a 9,9%. En la primera década del siglo XXI, 5,7%. Y la última década cerró en 4,8%. ¿Por qué fue bajando? Porque ya no es posible generar alto nivel de rentabilidad porque el mercado financiero en Chile, el mercado de capital, estaba comenzando en los 80. ¿Y eso quiere decir entonces que si yo invierto la plata que yo tengo ahorrada en la AFP en otro sistema, no voy a conseguir necesariamente una rentabilidad mejor? Por tanto, el problema no es en estricto rigor las AFP. El problema es las cuentas individuales. Pero es que el paradigma de las cuentas individuales no permite construir buenas pensiones. Es imposible. Si yo tengo, por ejemplo, cotizado con Laguna y todo, y tengo 20 millones de pesos en toda mi vida, claro, si yo mismo trato de invertir esos 20 millones de pesos, no voy a lograr la misma rentabilidad que si tengo 38.000 millones de dólares de todos los cotizantes. A eso es lo que voy. Entonces, me escala. Claro, y eso probablemente pueda explicar que a veces me salga en mi cartola que lo que no entiendo es por qué a veces yo veo y digo mi rentabilidad es negativa y la rentabilidad de la AFP completa sigue siendo todos los años positiva. Claro, esa otra discusión, porque efectivamente las AFP, salvo una situación muy excepcional, cuando rentan negativo los fondos que administran de nuestra plata, no tienen que reponer eso, ¿no? Salvo que una AFP se distancie mucho del resto. Y eso en general no ocurre. Pero puede suceder de que las AFP tienen como un negocio cautivo y seguro, las comisiones que nos cobran.
Exacto. Y al mismo tiempo tienen que invertir un 1% de la cantidad de plata que administran, se llama el encaje. El 1% de lo que administran de su patrimonio lo tienen que invertir en lo mismo que invierten los fondos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, si hay rentabilidades negativas para los trabajadores, ellos también pueden tener rentabilidad negativa, pero el efecto comisión, que es seguro, siempre nos cobra la comisión, se puede comer esa rentabilidad negativa y siempre puede haber rentabilidad positiva, salvo un año que hubo negativa, aunque tú pierdas tu dinero temporalmente. Pero súper breve, porque también es justo que cobren una comisión, si esta cuestión es un negocio. El tema es que esa comisión es muy alta. Es que yo quiero, de alguna manera, desmistificar algunas cosas, porque se termina atacando a la AFP y dicen, las utilidades de la AFP, repartámosla. Escucha, uno ve los niveles de rentabilidad de las AFP sobre lo que invierten es superior a la banca en Chile. Históricamente es 22% y la banca está en 15%, para que veamos el negocio. Si repartimos las utilidades, le llega muy poca plata a las personas. Si bajamos las comisiones, significa que las personas tienen un poquito más de ingresos líquidos. Ese no es el problema. Al menos sería una buena señal. El problema Tal vez no soluciona el problema, pero sería una muy buena señal limitar la rentabilidad. Pero la señal más importante es que las pensiones sean buenas y con un sistema de cuentas individuales que sea el centro de un sistema que no es de seguridad social. Un sistema de cuentas individuales es un mercado de cuentas individuales de ahorro privado. Eso es extrañísimo. ¿Por qué no funcionan las cuentas individuales? Porque los sueldos en Chile son muy bajos. Si los sueldos fueran altos, ¿funcionaría mejor esto? Mejor, pero así todo, tus tasas de reemplazo, vale decir, qué porcentaje de lo que tú ganabas cuando trabajabas activamente vas a sacar de pensión, sería inferior al 40% de todas maneras. Y tienen que ser 70% si alguien cotiza regularmente. Y el problema ahí es que, insisto, todos los sistemas de pensiones, salvo algunos muy maduros, consideran que se parte del edificio, tiene que ir de a poco. La base del edificio siempre es un pilar público, siempre. ¿Por qué no se partió así acá? Porque teníamos un sistema que tenía varias cosas que mejorar, pero en dictadura se cambió a un sistema completamente distinto. No lo pudimos debatir, no lo pudimos discutir. Hubo un grupo de civiles encabezado por José Piñera que dijo, yo tengo la solución. Y la solución fue la siguiente: si el sistema renta 5%, no 8% como ha rentado, usted va a sacar el 80% de su salario. Porque el 100 después fue un cálculo que hizo la Asociación de AFP, pero para ser justo, José Piñera dijo un 80%. El 2020, ¿no? O sea, ahora estarían las personas sacando el 80% de su sueldo y eso no ha pasado. La mitad de las personas está sacando menos del 20%. ¿Qué pasó? Es que lo que pasa, insisto, es que esto no se trata de un cálculo. Los sistemas de pensiones se basan en la incertidumbre, ¿no? Vale decir, yo voy a llegar a la vejez y necesito saber qué dinero puedo tener a la vejez. Cuando eso lo dejo a los mercados y construyo pensiones de acuerdo al ahorro que yo tengo, esto es imposible de lograr. La incertidumbre colectiva se aborda colectivamente y es por eso que Alemania, Francia, España, Uruguay, Argentina, Brasil, países que nos gustan, países que no nos gustan, dependiendo de sus distintas posiciones, todos parten de este pilar público, pero no lo transan. ¿Será que el país también se fue envejeciendo y que hoy día, de alguna manera, son menos la población joven que tiene que sostener? Es un ahorro individual, cada uno ahorra para sí mismo. Eso es que ese no es el problema. Es que cuando se hizo la proyección, probablemente nuestros adultos mayores eran menos que los que tenemos hoy día. Claro, pero eso es para un... primero, el envejecimiento de la población afecta a cualquier sistema de pensiones, pero hay una diferencia. En un sistema de cuentas individuales, ¿cómo enfrentas ese envejecimiento? Tienes que jubilar a los 70, a los 75, a los 78 y al final no vas a disfrutar la pensión. En un sistema colectivo tienes que colocar más dinero para financiar a él. Hagamos el ejercicio de la mujer para terminar con la comparación solo y seguimos con las preguntas porque te interrumpimos. Sí, perfecto. Las mujeres que están a punto de jubilar, dado que la edad legal de jubilación es 60, pensemos en el tramo 56 a 60, el 91% de las mujeres tiene menos de 50 millones. Esto es una crisis profunda, esto no puede ser revertido. O sea, casi todas las mujeres se van a jubilar con menos de 200.000 pesos. Así es gravísimo, ¿no? Y ahí llega el aporte previsional solidario, el aporte previsional solidario le sube un poquito las pensiones, siempre y cuando demuestren que pertenecen al 60% más pobre, porque el pilar solidario en Chile no es universal, hay un porcentaje de las edades. Cuando tú hablas del 91% de las personas entre 56 y 60 años. Las mujeres. Claro, ese es el porcentaje. De las mujeres. O sea, estamos hablando de los que están a punto de jubilar, porque si yo dijera, a ver, las mujeres que tienen 30 años, la mayoría tienen menos de 50 millones, obvio, porque están recién empezando a cotizar. Pero ¿qué pasa con esas mujeres, perdona Marco, esas mujeres que están recién empezando a cotizar, que tienen 30 años y que les quedan 30 años para cotizar? ¿Ellas van a tener, frente a este mismo sistema, una esperanza de mejores pensiones o tampoco? Peores. Que no se modifique. Peores, por lo siguiente. Porque la rentabilidad viene bajando ostensiblemente, como lo expliqué. Y esto es muy importante. Por cada punto menos de rentabilidad, la pensión baja en un 20%. Epa. Por cada punto. Entonces, la rentabilidad histórica del
del que se jubiló hoy día y está obteniendo pensiones, la mitad está obteniendo menos de 150.000 pesos de pensión hoy día. Del millón de pensiones de vejez que paga las AFP y compañía de seguro, la mitad está por debajo de 150.000 pesos sin el aporte del Estado. ¿Podríamos ponerle valores a eso? Porque es súper interesante. Medio punto menos de rentabilidad en hacer lo equivalente a pensiones. A ver, un punto. ¿Ya? Esto es para técnicamente porque dice 1%, no es un punto porcentual. Cuando yo en vez de 6 tengo 5, eso es un punto porcentual. Y eso definitivamente va a ir bajando la rentabilidad. Así es, un punto menos de rentabilidad. O sea, lo que decías tú que ahora el 8, o sea, perdón, ¿en cuánto estamos? Está en el 5, ¿no? Estamos en el 4,8. 4,8, o sea, tendría que bajar a... 3,8. Disminuye 20% la pensión. Sácale el 20% a todos los montos de ahí, al de 400 y al de 200. Sí. 360 y 180. Bueno, ahí es Marco, ¿sí? Si le sacas el 20, ¿cuánto queda? El 20% son 80.000 pesos. Ok, entonces, ahí, eso significaría que 320. El 20% de 400.000 son 80.000 pesos. 320 queda. 320. 320. Claro. En eso te queda. Entonces, ¿Y la otra, lo que es más baja? La otra es más... Claro, la otra... 20. 160. Sí, lo que va a pasar es que con los 100 millones en el futuro, yo podría estar optando a 320 en vez de 400.000. O sea, claro, esto es un escenario pésimo, entonces, porque lo que tú dices es que 100 millones de personas, 100 millones de pesos, muy poquitas personas lo pueden ahorrar. Absolutamente. Y en ese caso, o sea, las personas que hoy día están recién cotizando y que podrían llegar a juntar 100 millones de pesos van a recibir 320.000 pesos en 3 mucho años. menos. Y menos. La mayoría, si hoy día la mitad de las pensiones autofinanciadas sin el aporte del Estado están por debajo de 150.000 pesos, es una crisis. ¿Cómo eso no lo colocamos antes sobre la mesa? Y acá tú preguntabas algo muy importante, Diana. Hay un proyecto de ley actualmente. Exacto. Está en el Senado. Nosotros como Fundación Sol fuimos a exponer en marzo, antes de que cerráramos todo, fuimos a exponer al Senado a la Comisión de Trabajo. Más, ¿no? Claro, el punto, fíjense lo siguiente, nos están diciendo si ahorramos más hacia el futuro, porque de esos 6, 3 puntos irían a cuentas individuales, por tanto aumentamos 30% más a cuentas individuales, pero la rentabilidad por cada punto cae 20% de la pensión. Y está cayendo, va a caer 4 puntos en el futuro. De 8 nos vamos a situar en el escenario 4. Igual va a ser menos. O sea, ni siquiera con 13 puntos logro compensar la caída en rentabilidad. Necesito, si es que llevara todo a cuentas individuales, si es que cotizara 16 o 18 en cuentas individuales, dado la caída y la rentabilidad, las pensiones del futuro en 40 años más serían iguales que las de ahora, cotizando 60 o 70% más. No hay solución para esto. Marco, pero si uno mira ese proyecto, senador, también es absolutamente discreto. O sea, aquí nadie está planteando un cambio radical al sistema de pensiones, que es lo que requerimos. A ver, lo que sí está claro, tiene que haber una reforma de pensiones, más allá del retiro. Pero la génesis de esto, ¿por qué se llegó a este sistema de las AFP? Se llegó en la década del 80 porque ya el Estado no podía seguir pagando las pensiones, no tenía los recursos necesarios, había una pérdida, el sistema de reparto no funcionó. Vino la AFP... Eso no es correcto. Ya, pero está bien, pero es que yo quiero llegar a la pregunta que te quiero hacer. Entonces, podemos tener diferencias de opinión, pero el Estado no era capaz de asumir esa responsabilidad en cuanto a las pensiones. Pero es que yo quiero decirle a él algo. Entonces, bueno, se vino todo este sistema, que yo también, ustedes recordarán, o eran niños todavía, hasta me acuerdo que para cambiarse una AFP te ofrecían botellas de whisky, regalo, y eso sí que fue un engaño porque mucha gente salió perjudicada. Eso sí que es verdad. O sea, ya un juego comercial a un nivel muy grande. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ya, esto no funcionó porque las cotizaciones las hacía la persona, con esas cotizaciones no iba a llegar nunca a tener la pensión mientras tuvieran los sueldos que tuvieron. Ahora, veo esto nefasto porque cuando el concepto de pensión miserable va a seguir siendo miserable. El tema está que hoy día se plantea, nosotros creemos que la centroizquierda o la oposición quiere llegar a algún tipo de sistema de reparto. Ellos nos dicen a nosotros no, nosotros queremos un sistema mixto. ¿Qué te hace pensar a ti? Que bueno, han pasado ya 30 y tantos años, pero ¿qué te hace pensar? Así como no funcionó el sistema de reparto, vino la AFP en que la gente tenía mucha esperanza y al final esa esperanza se desmoronó. ¿Qué te hace pensar que más allá del retiro del 10%, que se pueda mejorar el sistema? Yo, ¿qué es lo que digo? No tengo la varita mágica, pero sí que tengo claro que la reforma de pensiones, por diferencias políticas entre gobierno, oposición,
está guardada, no han querido avanzar. ¿Qué te hace? ¿Cuál es la solución de la perspectiva tuya del análisis? Podemos estar de acuerdo o no, pero ¿cuál es la visión que tienes tú para superar tanto el pasado de reparto como lo que fueron las AFP? Perfecto. O sea, hay dos cosas que decir en relación al pasado de reparto. El pasado de reparto era un sistema de cajas, de múltiples cajas. Las cajas de compensación. Cajas de previsionales, ¿cierto? Donde los trabajadores y trabajadoras por oficio se agrupaban en esas cajas. Entonces estaba la caja de los trabajadores bancarios, de los empleados públicos, de los obreros, de los ferroviarios, etc. Y cada caja, en la medida que podía ejercer mejor presión política, podía obtener mejores beneficios. Por tanto, no era un sistema completo y moderno de seguridad social, porque estaba atomizado en distintas cajas, no estaban todos los trabajadores juntos. Ah, perfecto. Y algo así hoy día es imposible. Es posible, ¿sí? Es posible. Es lo que tienen como pilar el 95% de los países del mundo. Y ahí yo disiento con el senador, no por posición política, sino por datos, ¿no? El estudio de José Pablo Arellano, que es un economista de la democracia cristiana del año 1985, justamente testió el funcionamiento de las cajas. Y él mostraba que las cajas tenían superávit. La única rama de la seguridad social que tenía un déficit y durante un año fueron las asignaciones familiares, la salud, las pensiones, todo tenían superávit. De hecho, en ese momento el envejecimiento de la población estaba totalmente alejado de lo que sucede hoy día. ¿Qué habría pasado si hubiésemos seguido con ese sistema hasta hoy? Que como dice el José, la población se ha envejecido. Exacto, habían dos cosas que hacer. Primero, homologar todas las cajas en una sola, un sistema único de seguridad social. Todas las recomendaciones de los 50 y 60 lo indicaban, ¿no? Comisión Klein, la Prat, etcétera, los gobiernos la leyeron y no pudieron hacer ese cambio político. Y en segundo lugar había que hacer cambios administrativos. Pero el tema del envejecimiento de la población es un mito, en el sentido que afecta a cualquier sistema de pensiones. Hoy Japón, que es una sociedad donde hay 2 personas cotizando por un pensionado, en Chile tenemos 5 personas cotizando por un pensionado, tiene sistema de reparto y tiene un fondo de excedentes. Por tanto, eso se proyecta a futuro a partir de cambios de parámetros. Se va modificando cada cierto año, esto se llama estudios actuariales, para ir viendo cómo se modifican las variables. Por tanto, el envejecimiento afecta a cualquier sistema de pensiones, salvo con un sistema individual, usted se las arregla sola o solo. Vale decir, jubiles a los 72, a los 75. Ya, pero eso no hace que fracase el sistema de reparto. O sea, frente a un sistema de reparto, está bien, yo no entiendo mucho economía, pero si la población envejece, uno entiende que la fuerza trabajadora es menor a los pensionados, ¿cierto? Hay más buscando fondos actualmente. Exacto. ¿Y eso no hace fracasar un sistema de reparto? Siempre y cuando tú consideres lo siguiente, los sistemas de reparto puro prácticamente no existen. ¿Qué es un sistema de reparto puro? Toda la plata que ingresa en cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras la gasto toda, inmediatamente en pagar pensión. No me queda nada cada año. Pero los sistemas de reparto modernos tienen reservas técnicas, tienen fondos de reserva técnica. El sistema de Estados Unidos, Japón, ¿y de dónde Canadá, salen España? Esos fondos de reserva? Tú vas dejando excedentes. Yo les mostraba el ejemplo actual. Las AFP cada año recaudan 10.000 millones de dólares y pagan 4.700. ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema de reparto con fondos de reserva y tú no te gastas los 10.000 en pagar pensiones? Eso responde lo que te pregunta el senador. Esa sería la solución, ¿no? 7.000, 8.000. Mejora ostensiblemente las pensiones, pero deja un colchón para enfrentar el cambio demográfico en el futuro. ¿Y qué se hace con ese colchón? Perdona, Sol. Se invierte. Es lo mismo ahora. Eso te iba a preguntar, ¿cómo haces crecer la plata en el sistema de reparto? Lo mismo. Japón, Estados Unidos, España tienen fondos de sustentabilidad y tienen los mejores equipos. Tienen una institucionalidad muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se piensa en Chile? Esa gente que hoy día te dice, oiga, yo tengo mis ahorros, que es gente de clase media que tiene quizá un poco más de 5 millones, tiene un poco más, te dicen, oiga, me van a expropiar mi plata, porque hay un temor a que cuando esto es manejado por los políticos o por los gobiernos le pueden echar mano a esto. Eso está instalado en la gente y hay un temor. Pero, por eso se ha polarizado. Ahora, el caso de Argentina, ellos han tenido siempre una política del subsidio total, pero hoy día la situación de Argentina está totalmente arruinada. Sí. Entonces, Marco, no es bueno compararse con eso. Ahora, lo que yo entiendo es que no estás proponiendo solo un sistema de reparto, lo que estaba escuchando en la conversación, que es como un sistema mixto. Con capitalización colectiva, que es un fondo de reserva que se capitaliza, pero colectivamente, a partir de un fondo colectivo, que es lo que tienen la mayoría de los países del mundo. Pero lo que nos está diciendo hoy día el proyecto, que como yo decía, no es un cambio estructural, sino es un maquillaje, ¿sabe qué? Vamos a subir la cotización del 10 al 16%. Exacto. Cuando se sabe que es más cercano al 20% lo que debiese hacer, como es, por ejemplo, en Alemania, con un 18%. Y ayuda a eso, 19%, y además con mejores salarios, ¿no? ¿ Ese camino también ayuda? Así es. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, y esto es muy importante. Esto es un sistema de pensiones, como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo.
Tenemos la base del edificio, una pensión universal, ciudadana, ¿no? De tal manera que ningún adulto mayor, ninguna persona que llegue a su edad de jubilación tenga problemas para satisfacer sus necesidades, ¿no? O sea, nadie, ningún sector político debería pensar de que esto es una amenaza, porque esto es fundamental para la libertad, para la democracia, etc. ¿Eso lo financia el Estado? Eso lo financia el Estado. En los países existe esto. Y esto debería ser un monto que no puede ser arbitrario como el salario mínimo. ¿Qué monto debería ser acá? Al menos debería estar cercano al salario mínimo, para que seamos coherentes con los estándares. Hoy día el salario mínimo está aproximadamente, o sea, está en 320.500 pesos. Entonces deberíamos acercarnos lo más rápidamente posible a esto. Hoy día el Estado está entregando pensiones, pero no universales. Aquí estamos cortados en el 60%. Claro. Hasta el 60% llega a Chile, hasta acá. Que es la pensión básica solidaria. Hasta ahí llega Chile. No tiene un pilar universal. Y el monto, dependiendo de la edad, oscila entre 165.000 pesos y 137.000 pesos. Muchísimo menor. Y después, un tercio. Y un tercio. Y después, el edificio se construye con lo más importante, el seguro público, el sistema de seguridad social clásico. Aquí está el reparto, ¿no? Y finalmente, la OIT propone... Pero explica bien qué es lo que es el seguro público. El seguro público es que todos cotizamos, ¿cierto?, en una institución pública que le tengamos confianza, ¿cierto? Lo que decía el senador Moreira, está el Banco Central, hay otras instituciones autónomas que se pueden crear, el mismo Instituto de Previsión Social puede hacer esto. Y el seguro público es que con las cotizaciones que se reciben se ayuda a pagar las pensiones de quienes jubilan, el reparto. Ya, pero ese ente, que tiene que ser súper creíble, se encarga de hacer crecer esta plata. Cuando tienes excedentes, exactamente. Entonces no se gasta toda la plata y tienes fondos de reserva y hace crecer los excedentes, porque el resto lo ocupa en pagar pensiones. Si eso es lo que hoy día nos parece... Ninguna persona en Chile que tiene menos de 57 años conoce la seguridad social porque nunca la ha vivido. Exacto. Oye, Marco, mira, vamos a hacer una cosa. Les vamos a mostrar una publicidad que es del año 1985. Lo que nos prometían en aquella época la AFP. Miren. Su vida, pensando en su futuro cada día. Por su tamaño, por su rentabilidad, por su servicio. Porque la información es buenísima, me la entregan al tiro. Provida trabaja por su vida, pensando en su futuro cada día. Porque no me ha faltado nada. Gracias a esta AFP, mis hijos y yo hemos podido seguir manteniendo el mismo nivel de vida. Mire, la solvencia es fundamental. ¿Por qué estoy en Provida? Porque me gusta y punto. Provida su futuro en primer lugar. 1985. Y como ustedes pueden ver, además pura gente como chileno común y corriente, veíamos ahí en la publicidad de impresión. Bueno, eso es lo que... Ya, pero mira, no, pero claro. está esa señora que decía, es un cuento fantástico, a mí yo puedo mantener mi... Pero yo creo que también en el nivel de la discusión, esto es una anécdota de una cuestión de muchos años. Pero es lo que se prometía. Pero esa publicidad le llegaba a todos los chilenos. Está bien, digo que no podemos extrapolarla acá. Yo en eso sí comparto con el senador, que ha habido muchos años para cambiar las cosas. Sí. Y ese cambio no se ha hecho. Y aquí Marco lo ha explicado por qué ese cambio no se ha hecho. Entonces, ya, pero Sole, pero en el fondo a la gente le contaron una historia que era como un pero lo acabo de cuento decir, de hadas, lo acabo de decir. Un sueño... Lo acabo de decir. Ese cuento que le contaron a las personas y a todos nosotros, digamos, nosotros estábamos un poco más jóvenes, no funcionó. Solo que estoy diciendo que no habiendo funcionado, no se hizo un cambio estructural y todavía no se quiere hacer. Marco, si revisas el proyecto, el cambio de pensiones no es estructural. Eso quería mostrarles con una figura para que vean la diferencia entre la figura... Exacto, entre la figura la figura ideal y la figura que nos quedaría con el proyecto de ley. Y acá... Una PB. Hoy día dice la OIT AFP, cuentas individuales, que puede ser, ojo... Que es como el APB hoy, que hay gente que voluntariamente, o sea, y sería voluntario eso, voluntario, ¿no? O obligatorio. Pueden ser de las dos maneras, depende del país. Democráticamente se discute eso. Pero este es el tercer piso del sistema. ¿Qué tiene Chile? Chile tiene lo siguiente. Esto tiene Chile, ¿cierto? Una pensión solidaria. Para el 60%. Para el 60%. Y después no tenemos, y como que tenemos un vacío entre Ya, pero además esa pensión solidaria es menos del sueldo mínimo hoy día.
Así es. Es casi un tercio. Esa pensión solidaria hoy día llega a lo máximo a 165.000 pesos para las personas que tienen 80 años y más, porque el resto tiene que esperar hasta el 2022, que fue lo que hizo el gobierno, aumentar un 50% el pilar solidario para llegar a ese monto. Perdón, esto vigente hace meses. Hace meses. ¿No? Diciembre. Meses. 6, 7 meses atrás. Exactamente. Y acá están las AFP. Entonces, ¿y ustedes han hecho el cálculo de lo que representaría subir a eso al sueldo mínimo? El cálculo de lo que de la pensión solidaria hoy día, que llega al 60%, que es de 165.000 pesos, subirlo a lo que se pretende más justo, para tener una base un poco más sólida, ¿cuánto representaría para el Estado? ¿Ese cálculo existe? Existe, es 1% del PIB, más de lo que se gasta, de lo que se gasta hoy día es 0,7% del PIB más. El total del gasto es 1,5% del PIB y hoy día se gasta 0,8% del PIB en el pilar solidario. Entonces habría que llegar a 1,5% de la economía chilena. ¿Y el monto en plata cuánto sería en gasto para el Estado? Estamos hablando de 2.500, como ser un poquito más de 3.000 millones de dólares. Ese es el costo de una pensión universal de estas características equivalente al salario. Ya, ¿el Estado tiene plata para hacer eso? El Estado hemos visto que tiene fondos soberanos de 30.000 millones de dólares que pueden endeudarse más. Ahora estamos en una situación donde hay que mediar aquello. Pero aquí hay un tema importantísimo. Vuelvo a citar al diputado Fonsalía, si mal no recuerdo, que lo dijo. ¿Dónde está el Estado? El Estado lleva recaudando hace 10 años 20% del Producto Interno Bruto. Oye, Marco. 20%. Pero por ejemplo, pegados. Nosotros mostrábamos el comercial que era del año 85. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, el año 95, dice, han pasado 10 años. Claro. El Estado no para y dice, ay, ¿cómo está la situación? Ok, vámonos al 2005, han pasado 20 años. ¿Cómo está la situación? Y estamos en el 2020 y nunca se hizo nada. O sea, ¿por qué no se hizo nada? No se hacían proyecciones a 10 años, no se analizaban cifras. Es que es muy importante porque no habían pensionados, José. Claro, no habían pensionados. Había muy poquitas personas pensionadas con este sistema, entonces no había cómo comprobarlo empíricamente, a pesar de que muchas personas decían... No, pero se podía hacer el cálculo. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué nadie hizo el cálculo? Porque finalmente, el cálculo yo creo que se hizo. Como el senador lo decía, este es un sistema que administra mucho poder. Exacto. Hay un lobby gigantesco donde han pasado distintos sectores políticos. Quería decir algo. Y es un elefante muy grande para cambiar. Sí, muy una pregunta súper aterrizada. Vimos el cálculo con 100 millones de 400.000 pesos mensuales. Con 50 serían cerca de 200 lucas. Así es. Si nosotros eso lo proyectamos desde la edad de jubilación en un hombre para colocar un marco de 65, la expectativa de vida es hasta 80 en Chile, promedio. Entonces estamos hablando de 15 años. Si multiplicamos 200 lucas por 15 años, nos quedan, son 36 millones. Si teníamos 50, nos quedan 14 millones. Yo quisiera saber qué pasa con esos 14 millones. Lo que sucede es que como esta es una industria financiera, tiene que proyectar riesgos y por eso se usan las tablas de mortalidad. Por tanto, se considera en términos generales de que las personas tienen distintas probabilidades de morir. Las tablas de mortalidad. Exacto, en distintos momentos. Sí. Entonces, ojo que para dar la información correcta, muchas personas dicen, a mí me calculan como que yo me fuera a morir a los 110. No es exacto. Lo que sucede es que se asigna una última probabilidad de morir a los 110 años. Con un 0,001% y por tanto lo que se hace es administrar el fondo hasta esa posibilidad de muerte. Pero eso también entra en el promedio, aunque sea el 0,00. Sí, también. Pero eso me baja mi pensión, de nuevo, ¿no? en la expectativa médica, o sea, si vemos los años de vida de las personas, llegamos a 80 en Chile, sumado hombres y mujeres. Entonces estamos pasando 30 años el tejo para poder pagarte menos. Exacto. Claro. Pero lo importante de decir acá es que podemos corregir las tablas de mortalidad y, por ejemplo, diferenciarlas por nivel socioeconómico. Hoy día hay una propuesta en un diario. Dice, diferenciamos la tabla de mortalidad. Las personas de sectores medios o sectores más vulnerables fallecen 10 años antes. Entonces eso es efectivo. Lo hemos visto con la lamentablemente. Hombres y mujeres, diferenciémoslo. Oye, Marco, yo sé que me van a retar con esto porque hoy día vine de un poco de... ¿De qué? De colado, digamos. Pero porque estás como 3 pasos atrás, te puedes incorporar aquí y ponerte... ¿Qué pasa con esas lucas? Vine un poco de colado, pero quiero meter la puntita porque... ¿Cómo? De lo que voy a presentarles a continuación. Este es un video para que ustedes vean también en aquella época cómo nos metían el dedo en la boca, en otras palabras. Miren. Curva de la demografía, del ahorro, de las inversiones en tecnología.
curva de los costos, curva de la rentabilidad. Son cientos de curvas como estas las que analizan los hombres y mujeres de AFP Protección para ofrecerle la mejor rentabilidad con el menor costo para usted. Porque el futuro se decide hoy. AFP Protección, una empresa AGF Internacional. Entiendo que ya no está AFP Protección, lo que sí dicen que se gastaron la mitad de los fondos de todas las AFP en pagarle a la cantidad de extras que patinaban. No, es que impresionante el nivel de producción del comercial. No, se gastaron la mitad de los fondos. ¿Del 90? Yo me acuerdo perfecto, sí que tiene que ser como del 90 y algo, sí, ¿no? Pero mira, sí, yo creo que, mira, esto es marketing. Así, sí, como regalaban, no sé, por un premio, una botella de whisky o lo que fuera para que tú te cambiaras, y esos cambios, y habían personas que se cambiaban en 2 años a 3 AFP distintas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese aviso? Lo que pasa es que se vislumbró un éxito, se vendió una pamada en ese minuto a que le iba a cambiar la vida a todos los chilenos, y eso no fue así. Sí, pero hay una cosa que, como tú, oye, me ha gustado mucho. Bueno, yo veo en otros canales algunas personas que usan mucho la pizarra, y a un ex ministro del gobierno de Lago, Vidal, usa mucho acá. Pero lo que me ha gustado, puedo estar en desacuerdo, pero lo didáctico y los datos que has entregado. ¿Pero en qué está en desacuerdo usted con...? No, yo estoy en desacuerdo con el sistema de reparto y lo que ellos plantean, porque yo tengo aprensiones con respecto al futuro. Si, lo que ellos plantean se han hecho en Canadá, se han hecho en Australia, pero son otros países donde hay una institucionalidad, una idiosincrasia distinta. Donde se partió de lo público, lo que decía. Claro, entonces lo que yo te quiero decir, dame tú una razón, por los años que llevas tú en la fundación, dime, ¿por qué razón en los gobiernos de la oposición y en los gobiernos también nuestros, bueno, hemos tenido 2 gobiernos nomás, ¿por qué la Comisión Bravo, que fue una comisión de expertos en esta materia, de todos los colores políticos, por qué ninguna sugiere el sistema de reparto, ni mixto, ni nada? ¿Por qué ellos han tenido esa mirada? Porque uno dice, mira, que hay de todos lados, entonces me quedan 2. O esta cosa no es bueno, el sistema de reparto o el sistema mixto, o lisa y llanamente aquí hay una cuestión de intereses demasiado grandes. Las 2 cosas, ¿no? En primer lugar, la Comisión Bravo convocó a 24 expertos y expertas, y muchos de ellos eran expertos en mercados financieros, y aquí estamos hablando de pensiones. Si está bien que si se invierten los excedentes se les saque el mayor provecho, pero esto es pensiones, es seguridad social. Y en segundo lugar, ojo, de los 24 expertos y expertas, 12 dijeron mantengamos el sistema pero hagámosle cambios, importante. Y 12 más dijeron lo siguiente, que es estructural, metamos un sistema mixto que al menos tenga la mitad de esto que no existe sea público. Eso es histórico para Chile, que la mitad de los expertos, 11 dijeron la mitad y una persona dijo el 100% de reparto, que fue una experta de Polonia, que cambió el sistema, un gobierno de coalición de derecha. Que es importante considerarlo, y esto antecedente. En el mundo, en las últimas décadas, 30 países han privatizado su sistema de pensiones. 30, no son tantos. Parcial o totalmente, como Chile, totalmente, eliminaron el reparto o parcialmente. Pero 18 en los últimos años se han devuelto al sistema público. Y la mayoría de esos países que se han devuelto al sistema público, por no decir todos, estamos hablando de Croacia, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, etcétera, 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 todos han sido coaliciones de derecha quienes se han devuelto al sistema público. Todas. Porque no toleran, ¿no?, independientemente de sus posiciones políticas, de que los adultos mayores se mueran de hambre. Claro. Que nos da el cálculo en cuentas individuales. Oye, para otra cosa. Marco, 2 cosas. Además, hay millones de personas en nuestro país para las cuales esta discusión es absolutamente estéril, porque es el mercado informal. Son personas que ni siquiera han cotizado durante todos sus años de trabajo. O sea, partiendo de eso. Pero esto es muy importante para ellos. El pilar solidario, sin ninguna duda. La pensión universal, claro. O sea, la pensión universal o pilar solidario. Pero quería preguntarte lo siguiente. Hoy día le consultaban al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, y me hizo mucho sentido lo que le preguntaban. Finalmente, lo que estaba puesto en duda acá, y por algo la popularidad del retiro del 10%, es la AFP. Y esto tiene una historia, el movimiento No Más AFP, personas que se sienten estafadas, sienten lo que vieron en los comerciales que después no se cumplió, todo lo que ya hemos dicho. ¿Es posible en el nuevo sistema contar también con ese pilar de la AFP, o tú, como economista, o lo que ustedes proponen desde Fundación Sol, es terminar con el sistema de las AFP? Yo creo que las AFP deben estar en su lugar.
Y su lugar obedece a una discusión democrática que si lo colocamos como el tercer piso del edificio, de manera voluntaria u obligatoria. Vale decir, para el ahorro adicional, y puede ser voluntario, porque es adicional, vale decir, a todos les obligamos, porque es seguridad social, para que coticemos y tengamos este piso asegurado, y para quienes ganan mucha plata pueden decir, yo voy a ahorrar más. Perfecto, hágalo libremente. Como al estilo de lo que se hace hoy día con una APB. Exactamente. Claro. Por ejemplo, hay muchos... La APB sería... Tener más actores involucrados. Exacto. De que a mí no me obliguen solamente a poner plata en este sistema, sino que yo pueda tener otra alternativa. Exacto, pero no solo eso, porque si en el fondo a las personas tú les dices, a ver, o AFP o sistema público. No estamos construyendo este espacio del edificio. Porque finalmente, nuevamente, la AFP pasa a ser el actor central y eso no es seguridad social. Claro. Y por tanto, lo importante es que países como Suecia o Uruguay, que son realidades como las nuestras, Uruguay, realidades distintas como Suecia, que tienen sistemas mixtos, tienen esta estructura. Las AFP solamente cubre un 20% del sistema. La cotización en un 20% de la cotización se da a cuenta individual y el resto se va a reparto. Para concluir, tú dirías que se queden, pero en su justa medida. Pero desde nuestro punto de vista, un sistema de seguridad social robusto es donde se incorporan agentes privados de manera voluntaria. Claro. Todo el pilar estructural del sistema de pensiones tiene que ser público, tiene que tener una lógica solidaria. Última pregunta, ¿puedes hacer ese cambio de manera rápida sin desequilibrar el sistema económico? Sí, porque hay una distinción que es muy importante. Una cosa es cambiar el administrador de los fondos, que sea una institución pública, fiscalizable, de expertos, muy importante, puede ser Banco Central u otra. Y otra cosa es cambiar el mix de las inversiones donde están invertidas las plata actualmente, donde el 55% de las plata está invertida en Chile y un 45% en el extranjero. Obviamente no conviene para los propios trabajadores sacar esto rápido, sacar 100.000 millones de dólares y cambiarlo a otros tipos de inversiones, porque eso puede afectar el precio de los activos. Se hace de manera gradual y la propia Organización Internacional del Trabajo en un estudio recomienda cuáles son los pasos para cambiar de un sistema privado a uno público. Y un segundito, José. Y en ese segundo escalón, ¿a cuánto correspondería ese ahorro obligatorio? Porque tú dices, el segundo escalón, el primero lo pone el Estado, que nos asegura a todos una pensión, un piso de pensión, ¿cierto? El segundo escalón es que todos nosotros ahorremos, pero va a reparto. ¿Qué porcentaje tendríamos que ahorrar? A ver, hoy día, ¿cuánto se ahorra? Hoy día se ahorra un 10% que va a las cuentas individuales, pero esto es muy importante, más aproximadamente un 1,2% que es el pago de comisiones, ¿no? En un sistema público las comisiones no operan, sino que hay un gasto de administración que se retira de los ingresos que se recaudan. Más un 1,53% que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo único que pagan los empleadores en Chile, ¿no? Para que en caso de invalidez o cuando una persona fallece se financie aquello. Entonces, ustedes suman esto y tenemos aproximadamente un 12,73%. Entonces, eso es lo que se cotiza hoy día en Chile. ¿Qué está hoy día sobre la mesa? El gobierno dice aumentemos estos 6 puntos. 3 puntos para cuentas individuales. O sea, el gobierno nos propone agrandar esto, solo que la AFP no los podrían administrar. Crecer el tercer piso no tiene sentido. Empecemos por la base. Y además que las personas no pueden ahorrar más de lo que ahorran. A no ser que suba el empleador lo haría. El empleador lo colocaría. Sí, pero eso también, perdón, pero uno hoy día dice que el empleador es el que paga, pero lo paga uno. El costo finalmente recae en los trabajadores. Porque a uno le pagan el sueldo dependiendo de cuánto te va a pagar el empleador. En ese 3% entiendo que podrían incluirse nuevos actores también, que era lo que se hablaba en algún momento.